Lunes 10 de agosto de 2026, fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Dios está hablando, escúchalo con amor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 10. Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 111. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidámosle al buen Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios: el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Enseguida añade una expresión bellísima: Dios ama al que da con alegría. Aquí podemos preguntarnos: ¿qué estamos sembrando nosotros cada día? Porque todos sembramos algo. Sembramos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra manera de tratar a los demás. Podemos sembrar esperanza o también desánimo. Podemos sembrar reconciliación o división. Podemos sembrar generosidad o egoísmo. Sembrar paciencia o violencia. Y aquello que vamos sembrando tarde o temprano va a producir frutos. Pero San Pablo no habla solamente de dar cosas materiales. Nos invita a una actitud mucho más profunda, a aprender a darnos nosotros mismos a los demás. Podemos dar tiempo a quien necesita ser escuchado, dar una palabra de consuelo a alguien que está triste. Podemos visitar a un enfermo, perdonar a quienes nos han ofendido, compartir con generosidad a quienes no tienen. Podemos servir sin esperar reconocimiento. Podemos ayudar sin necesidad de que nadie se entere. Hay una condición fundamental, eso sí, nos pide San Pablo: hacerlo con alegría, no de mala gana, ni por obligación. A veces hasta en la casa pasa eso. Primero van a cocinar y van a barrer, pero ya están ahí que nadie me ayuda, reclamando, o van de mala gana a comprar y todo lo hacen con enojo, que primero les enferma a ustedes y después a los demás. O si no, algunos: ya hice yo esto, sacando en cara o pidiendo que le devuelvan porque yo también hice esto por ti, ahora tú también tienes que hacer esto por mí. No. Primero, con alegría, y segundo, sin esperar nada a cambio. Solo que Dios te vea. No tienes por qué sacar en cara a nadie ni decírselo a nadie. Dios te vio y Él te va a recompensar. A veces hacemos cosas buenas, pero después nos quejamos de haberlas hecho. Ayudamos, pero queremos que nos agradezcan. Servimos, pero esperamos reconocimiento. Damos algo,
pero queremos que los demás sepan cuánto dimos, a quienes dimos, y a veces hasta lo publicamos. ¿Y solamente para qué? Para que los demás digan, ay, qué lindo, qué linda, cómo son estas personas. No, que nos baste que solo Dios vea. La palabra nos recuerda hoy que Dios mira sobre todo el corazón con cómo damos nosotros. Y esto lo entendió perfectamente San Lorenzo. San Lorenzo fue diácono de la Iglesia en el siglo III y colaborador cercano del Papa Sixto II. Durante la persecución del emperador fue martirizado el Papa, y poco después llegó también el momento de Lorenzo. Según la antigua tradición cristiana, las autoridades romanas pensaban que la Iglesia poseía grandes riquezas y le exigieron que entregaran sus tesoros. Y Lorenzo pidió un poco de tiempo y reunió a los pobres, enfermos, necesitados, viudas y personas asistidas por la comunidad cristiana. Y presentándolos dijo en esencia, estos son los tesoros de la Iglesia. Es una hermosa enseñanza. El tesoro de la Iglesia no está en los edificios, en sus objetos, en sus bienes. El verdadero tesoro de la Iglesia son las personas, especialmente los pobres, los pequeños, los marginados, los enfermos y aquellos que el mundo muchas veces lastima, deja de lado. El Salmo nos invita a proclamar dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Y añade, al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. San Lorenzo no solamente administró la caridad, hizo de su propia vida una ofrenda. El Evangelio nos enseña diciendo, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús está hablando en primer lugar de sí mismo. Él es ese grano de trigo que cae en tierra. Cristo entrega su vida en cruz y precisamente de esa entrega nace la vida para nosotros. Lorenzo fue ese grano que cayó en tierra, entregó su vida por fidelidad a Cristo y siglos después seguimos recordando y celebrando. El imperio quiso silenciar su testimonio, pero la fe que él confesó permanece viva. Esto nos enseña que para dar fruto algo en nosotros tiene que morir. No necesariamente estamos llamados al martirio de sangre, pero todos estamos llamados a un martirio cotidiano. Tiene que morir nuestro egoísmo, nuestro orgullo, la necesidad de tener siempre la razón. Tiene que morir la indiferencia ante el sufrimiento del hermano. Tiene que morir esa actitud de pensar solamente que gano yo, que me tienen que dar solo a mí el beneficio que yo obtengo. Porque mientras vivimos únicamente para nosotros mismos, somos como ese grano guardado que nunca llega a producir fruto. Jesús continuamente nos dice, el que quiera servirme, que me siga. Fijémonos que Jesús no dice solamente el que quiera creer en mí, dice el que quiera servirme. La fe verdadera termina convirtiéndose en servicio. No podemos decir, amamos profundamente a Dios mientras somos indiferentes ante quien necesita nuestra ayuda. No debemos comulgar con Cristo y después despreciar al hermano. Hoy deberíamos preguntarnos, ¿quiénes son los tesoros que Dios ha puesto cerca de mí? Tal vez un anciano que necesita compañía, una persona enferma, tal vez nuestra propia familia que necesita que los escuchemos, tal vez alguien con quien estamos distanciados, tal vez una persona necesitada a la que podemos ayudar discretamente, tal vez alguien que simplemente necesita recibir de nosotros un poco más de paciencia y misericordia. No siempre tendremos grandes cosas para ofrecer, pero todos tenemos algo que sembrar. Una sonrisa puede ser semilla, una llamada, una visita, el perdón, la limosna, la oración, el servicio realizado silenciosamente. Y Dios puede hacer crecer aquello que nosotros sembramos con amor. Por eso San Pablo termina diciendo que Dios proporcionará una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Nosotros ponemos la semilla, Dios hace crecer el fruto. Que en esta fiesta de San Lorenzo pidamos 3 gracias. Primero, un corazón generoso que no viva calculando cuánto recibe, sino cuánto puede dar. Segundo, la alegría de servir para que nuestras buenas obras no nazcan de la obligación, sino del amor, porque Dios ama al que da con alegría. Tercero, la valentía de ser como el grano de trigo, capaces de morir un poco cada día a nuestro egoísmo, para que nuestra vida produzca frutos de amor, justicia, misericordia y santidad.
Que San Lorenzo, diácono y mártir, interceda por todos nosotros y nos enseñe a reconocer los verdaderos tesoros que Dios coloca en nuestro camino, y que al final de nuestra vida podamos presentarnos delante del Señor no solamente con aquello que acumulamos, sino sobre todo con aquello que compartimos, sembramos y entregamos con amor. Si amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.